Estamos haciendo la conexión. Ya nos estamos conectando. Está Trina, Fernando. Ok, hoy tendremos, muy buenos días, hoy tendremos un diálogo con el doctor Alfredo García sobre el tema de el manejo adecuado del secado de la vaca y el uso de probióticos en el periodo seco. Ok, ahí estamos esperando. Ok, está el doctor Alfredo García, ya lo tenemos por aquí conectado. Vamos a... Ok, bueno, desde Abajuro tenemos allí unos invitados, Bueno, está el doctor ahí preparándose. Ya estamos al aire, doctor Alfredo. Caramba, Buenos días, muy buenos Rafael. días. Muy buenos días, un gran Buenos días, placer. ¿cómo está? Muy bien, un gran placer saludarlo y verlo por este medio, de verdad, y haberlo invitado para un tema que interesa mucho pues al productor del campo, al productor lechero especialmente, que es ese tema tan vital, que es hablar de establecer un manejo adecuado para el secado de la vaca, que ese es un gran punto importante pues para la salud de la glándula mamaria y además para la preparación para la próxima lactancia. Y vamos a hablar también del uso de los probióticos pues durante ese periodo seco. Y bueno, solo lo estaría interrumpiendo para hacerle algún comentario o alguna pregunta o sugerencia de alguno de los seguidores, pero de verdad que quiero darle a usted pues la bienvenida y la oportunidad sobre... Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y, como no, a mí me gustaría que hiciéramos esto pues en forma de una clase de las normales que nosotros damos, es decir, una conversación, que vayan haciendo preguntas y a la medida que van haciéndome preguntas, pues yo voy respondiéndoles. De esa manera, pues no se hace ni tedioso ni fastidioso, ni tampoco pues vamos a utilizar tiempo que no sea necesario. Vamos a hacerlo así, Perfecto. pues comenzamos, damos una breve introducción y entonces pues me van haciendo las preguntas que sean necesarias. Correcto, como un conversatorio. Yo pienso que va a haber un conversatorio, perfectamente, que vaya a haber mucha participación, puesto que varias personas, pues yo hice la invitación pues, a través de todos los contactos que yo manejo, y pues muchos me preguntaron la hora exacta para comenzar, les dije que a las 9 de la mañana, y que íbamos a tener pues la oportunidad de conversar y de compartir este aspecto que es de tanta importancia y que es de tan poco cuidado. Cuando digo cuidado me refiero a que la mayoría ni de los colegas, felicitaciones porque ayer fue su día, sí, igualmente, doctor. ni de los colegas, ni tampoco de los productores le prestan la mayor atención. ¿Ok? Entonces yo quiero, pues, que me avisas cuando comencemos, y quiero comenzar mi introducción por eso. Una vez que ustedes pues, ingresen el tema pues, sobre cómo, qué pautas, qué puntos establecer para hacer un manejo adecuado al momento de secar una vaca, en qué momento hacerlo, cuál es el tiempo adecuado para el periodo seco. Bueno, tienen derecho de palabra de una vez, pues, doctor. Bueno, yo quisiera comenzar este punto de tanta importancia, ¿verdad?, en los sistemas
de producción de bovinos, hablemos doble propósito, tendiente a la producción de leche, porque realmente nosotros esos lo son los sistemas que manejamos. Doble propósito, consistir de leche o doble producción, porque realmente nosotros no tenemos vacas doble producción. Tenemos sistemas de producción tendientes al doble propósito. Producimos leche y tenemos un derivado para la carne, que es la vaca de descarte y el becerro. En nuestro sistema de producción se le presta muy poca atención a lo que es el secado de la vaca y a la vaca seca. Para la mayoría de los productores, el secado de las vacas y las vacas secas representan una erogación, un gasto dentro de la explotación, cuando debería ser o representar la alcancía que va a tener el productor, porque de un buen secado y de un buen periodo de secado de las vacas va a depender que la próxima lactancia de esa vaca sea suficientemente eficiente y buena lactancia, ¿ya? Y entonces le damos al secado de las vacas, en primer lugar, acá es costumbre que utilicemos, porque se utiliza en la mayoría de nuestras fincas, el secado que llamamos nosotros intermitente, pero que la gente, las personas lo llaman arresto, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si las vacas ni son drogadictas ni son bananas, ¿por qué lo vamos a arrestar? ¿Verdad? Yo no lo llamaría arresto, simple y llanamente es un secado intermitente lo que ellos están haciendo. Y secan a la vaca cuando ellos dicen, por ejemplo, ¿no?, que la vaca ya no quiere el becerro, o no, que el nivel de la producción de leche de la vaca está bajando. Pero muchas veces ni siquiera se conoce cuál es el estado de gestación de la vaca. No se conoce eso, no se sabe cuántos meses, cuántos días de crianza. Leve problema ahí con la señal. ¿Verdad? Ese es el peor error que nosotros podemos tener cuando secamos a las vacas para que queden preñadas. Eso es una falta de manejo en la finca. Las vacas hay que preñarlas durante la lactancia, ¿ok? Porque es de esa forma que vamos a tener una lactancia y una gestación adecuada, ¿ok? De tal manera que si una finca tiene un manejo adecuado, ¿verdad?, nosotros esperamos que ocurra el parto, y más o menos entre 45 y 100 días posteriores al parto, esa vaca tiene que haber venido en celo y debería haber quedado preñada. Por lo menos cuando lleguemos a 75 o 100 días del parto, esa vaca debe estar servida. Y si no la hemos diagnosticado preñada, debe estar en el lote para vacas a diagnosticar. Eso normalmente no ocurre, o ocurre en muy pocas explotaciones ganaderas, ¿okay? Sino que simple y llanamente la vaca pues queda preñada, como quien dice, cuando ella quiere. Y ese cuando ella quiere se refiere o nos indica que se queda preñada cuando los requerimientos nutricionales de la vaca, ¿verdad?, disminuyen para la producción de leche y logra haber un excedente que va al ovario para la reproducción. ¿Ok? Ahí ya nos está dando a nosotros, ¿verdad?, un índice de que el manejo no está adecuado, ¿verdad? Una de las formas más viables de nosotros poder evaluar una finca, ¿verdad?, es que evaluemos el ciclo productivo de la vaca. El ciclo económico en cualquier empresa, en cualquier explotación, es un año. De tal manera que el ciclo productivo de la vaca debe ser un año, ¿ok? Y en ese ciclo productivo de la vaca, nosotros tenemos un parto, ¿verdad?, un periodo vacío, una lactancia completa, un secado, un periodo de vaca seca y un nuevo parto. Eso debe ocurrir en el lapso de un año. Y cuando nosotros somos elásticos, ¿verdad?, porque decimos, no, que estamos en el trópico, ¿verdad?, entre paréntesis o entre comillas, una señal inadecuada, vamos a tener que el ciclo productivo sea de 14 meses. Ese ciclo productivo de 14 meses ya nos está alargando a nosotros el ciclo productivo. Ya nos está diciendo a nosotros qué pasa, que no está siendo eficiente. La parte económica de la finca no se puede llevar
en 14, en 16 ni en 18 meses. Hay que llevarla a 12 meses porque eso es lo que se hace en toda empresa, ¿ya? Entonces, de ahí comienza nuestro error, ¿ok? Y digo nuestro error porque muchas veces nosotros, los médicos veterinarios, ¿verdad? No nos percatamos o le damos poca importancia a esa situación, ¿ok? Si yo soy el veterinario que asiste a una explotación, que asiste a una finca, ¿verdad? Tengo que cuidarme, ¿verdad? Para que en esa finca el ciclo productivo de las vacas alcance un máximo de 12 meses o 13 meses. Que las vacas me paran en el tiempo, produzcan leche, una lactancia completa en el tiempo, secada en el tiempo y una nueva lactancia en el año subsiguiente. ¿Ok? Bien. Dicho esto, quiero pues decir que preñamos la vaca, ¿verdad? Y cuando la vaca está preñada, la diagnosticamos preñada, estamos durante un periodo de gestación. La gestación de la vaca son 283-85 días, es decir, aproximadamente 9 meses, 9 meses y medio, más o menos, ¿ok? Algunas más, algunas menos. Y ¿qué sucede? Que la vaca está preñada y está dando leche. Ocurre que el periodo de preñar la vaca coincide con el periodo cuando la vaca produce más leche. Es decir, los primeros 45 a 90 días posteriores al parto es cuando la vaca lleva el ascenso de la curva de la lactancia para alcanzar La señal se pone... ¿ya? Cuando nosotros utilizamos ese periodo, ¿verdad? En ese periodo de la vaca conseguimos que cuando ella tiene los mayores requerimientos nutricionales porque está produciendo más leche, nosotros también queremos exigir, ¿verdad?, que se preñe, ¿ok? Para que nosotros tengamos producción de leche y preñez, debemos haber considerado cuál fue la condición corporal de la vaca antes del parto, ¿ok? Si la vaca parió con una condición corporal por lo menos de 3.5, ¿verdad? Con toda seguridad esa vaca se nos va a preñar en ese periodo. Pero si la condición corporal al parto de la vaca es menor a 3.5, entonces nosotros no vamos a lograr la preñez de la vaca en esos primeros 45 no. ¿Y por qué no lo vamos a lograr? Por una razón muy sencilla, Rafael. Recordemos que la leche no es más nada que un producto energético. Como producto energético se produce a través de aquellos componentes de la alimentación que generan energía. En este caso, la leche se produce, ¿verdad?, o se sintetiza en la glándula mamaria a través de los precursores de la leche. En este caso estamos hablando de la glucosa. La glucosa sintetizada en el hígado, ¿verdad?, llega a través de la circulación a la glándula mamaria y en la glándula mamaria, ¿verdad?, se sintetiza lactosa. Lactosa no es otra cosa que el azúcar de la leche, que está conformada por 2 moléculas de glucosa y menos moléculas de galactosa. ¿Ok? Entonces decimos, ¿qué necesita la vaca para producir leche? Producir glucosa en el hígado. ¿Y cómo produce la vaca glucosa en el hígado? En primer lugar, cuando la condición corporal es adecuada y ella no tiene que diferir los nutrientes para mantener otros órganos, sino que básicamente pues le da a la glándula mamaria. Adicionalmente, sabemos nosotros que el sistema nervioso central del cerebro, ¿verdad?, dirige todo su efecto hacia la glándula mamaria. Busca la forma como que el hígado responda a las necesidades de glucosa para la glándula mamaria. Si eso es así, no queda entonces glucosa para la síntesis de grasa, ¿ok? No hay glucosa para que se sintetice grasa en el tejido adiposo, y si no hay síntesis de grasa en el tejido adiposo, no hay producción de hormonas sexuales, estrógenos, a nivel de ovario, porque es el tejido adiposo, ¿verdad?, quien permite la secreción
de hormonas sexuales. Es decir, a partir del colesterol se sintetizan estrógenos y son los estrógenos los que van a llevar al celo de la madre. Si eso es así, y nosotros tenemos entonces esa competencia entre glándula mamaria y ovario, entonces tenemos que entender que debemos alimentar bien a esas vacas para que no haya ese nivel de competencia, sino para que haya nutrientes para ambos aspectos. ¿Estamos? ¿Verdad? Tanto para la glándula mamaria como para el ovario. ¿Ok? Si eso es así, las vacas nos van a quedar preñadas, con toda seguridad. Pero si vemos que la vaca pare con una condición corporal por debajo de 3.5, 3, 2.5, esa vaca inmediatamente después del parto comienza a perder condición corporal. Y empezamos a ver, ¿verdad?, que la vaca comienza a enflacarse. Empezamos a ver que ya la grupa, ¿verdad?, en vez de ver nosotros una línea recta, comenzamos a ver una línea cóncava. Y si vemos a nivel de la línea dorsolumbar, vamos a empezar a ver las prominencias de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Eso nos dice que la vaca está perdiendo condición corporal. Eso lo tiene que manejar el productor de leche, eso lo tiene que manejar muy bien el médico veterinario, ¿ok? Porque esos son, ¿verdad?, indicaciones que el mismo animal te los está dando, como que dice, corrige la situación porque vamos a entrar en caos, ¿ok? Si eso es así, si la vaca baja de condición corporal, no la vamos a preñar en esos 90 días, ¿ok? Definitivamente no va a quedar preñada. Entonces necesitamos alimentar bien esa vaca. Si eso no es así, sino que vemos que de 3.5 la vaca baja a 3, pero allí se mantiene, es porque la cantidad, ¿verdad?, de alimentos de tipo energético que está recibiendo la vaca, ¿verdad?, son adecuadas. Bien sea pasto, bien sea heno, bien sea silo, bien sea un potrero de muy buena calidad, más un suplemento alimenticio energético dependiendo del nivel de producción de las vacas. Porque muchas veces nosotros queremos que las vacas nos produzcan 8, 10, 12 litros de leche, ¿verdad? Y pensamos que con solamente pasto eso va a ser posible. Eso es imposible. No hay ningún pasto, ¿verdad?, que produzca 8 ni 10 litros de leche por sí solo, porque la cantidad de energía en los pastos no es suficiente para ese nivel de producción de leche. Muchas veces, muchas personas dicen, no, tengo vacas que me dan 10 litros de leche a puro pasto, pero vamos a ver la condición corporal y vamos a revisar la reproducción. ¿Cómo está eso? Muy bajo. Entonces, eso no es mantener el sistema de producción. Si continuamos porque la vaca fue bien manejada, está bien alimentada durante esa gestación, ¿verdad?, que fue diagnosticada, que quedó preñada, a los 7 meses de gestación corresponde secar esa vaca, ¿ok? Igualmente, tenemos que ver cuál es su condición corporal, ¿verdad?, para que esa vaca pueda ser secada. Si la condición corporal fue mantenida durante la lactancia, quiere decir que fue bien alimentada. Dependiendo del nivel de producción que esa vaca tenga, ¿verdad?, nosotros deberíamos entonces a los 7 meses exactos indicarle el secado de la vaca. Para ello, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, si la producción de leche es por encima de 6 litros que mantiene esa vaca en ese momento, nosotros entonces debemos disminuir la calidad energético-proteica de la alimentación que tenga esa vaca, ¿ok? Si le venimos dando un suplemento concentrado, se lo eliminamos, ¿ok? Si la venimos manejando en un potrero de excelente calidad o con silo de maíz o etcétera, con alfalfa o con soya, forrajera, etcétera, debemos cambiarla hacia un potrero de una gramínea que no sea de muy buena calidad. Eso, a la vaca consumir eso, porque puede ser verde el color de la pastura, pero que sea de baja calidad, ¿ok? La vaca consume esa pastura de baja calidad, no va a producir suficientes ácidos grasos volátiles que sean precursores de glucosa. En este caso, va a comer, pero lo que va a comer va a producir más fibra y esa fibra va a producir más ácido acético y no ácido propiónico. Mientras más ácido acético se produzca, menos ácido propiónico hay. Y cuando menos ácido propiónico hay, menos cantidad de glucosa se va a producir en el hígado. Y eso entonces va a hacer que si no hay glucosa, no hay síntesis de leche. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reducir la nutrición de la vaca para que cuando produzca 6 litros de leche no baje a 1 o 2 litros de leche.
Hecho eso durante una semana, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que disminuye la cantidad de leche, y si disminuye la cantidad de leche, nosotros podemos entrar entonces al proceso de secado. Una vez hecho eso, que vemos que la producción está así, que está por debajo de 6 litros, 4 o 3 litros de leche, ¿verdad? Sometemos a la vaca a un proceso de estrés alimenticio y de estrés hídrico. ¿Qué llamamos estrés alimenticio y estrés hídrico? Eso llamamos, sometemos a la vaca 24 horas sin agua, sin consumo de agua, cero agua, ¿ok? La leche es 88% agua, ¿ok? Si nosotros le quitamos el agua a la vaca, ella va a retener el agua que normalmente bebió ayer, porque hoy no tiene agua. Entonces, al retener esa agua, me va a disminuir la leche que está produciendo. ¿Okay? Entonces, fisiológicamente, va a disminuirme la cantidad de leche que ella estaba produciendo. Adicionalmente, le vamos a hacer un estrés alimenticio y le vamos a quitar el consumo de alimentos por 24, 48 horas. ¿Ok? Cero alimento. A las 24 horas de tenerla en este estrés, le podemos dar agua, pero cero comida. ¿Okay? Al no tener comida, el proceso de digestión en el rumen, ¿verdad? Cuando es una pastura, tarda alrededor de 72 a 96 horas. Eso implica que durante ese periodo, la vaca, el rumen, está generando nutrientes. Pero si yo le quito la comida, lo que ella comió el día anterior, simple y llanamente lo va a agotar. Y al agotar el suministro de nutrientes, entonces, pues, de hecho, la vaca va a producir menos. Entonces, esos 2 días de estrés alimenticio e hídrico son de suma importancia. Para hacer este proceso, Rafael, es necesario, ¿verdad?, que la persona que maneja la finca, en este caso, el jefe de vaquera, el encargado de vaquera, el supervisor, el caporal, como quieran llamarlo, el encargado de la finca o el mismo dueño de la finca, tiene que evaluar la ubre de la vaca antes de someterla a este proceso. Evaluar que la leche que produce la vaca no tenga residuos, es decir, que no sea una leche mastita. De ser posible, hacer un CMT para ver que no haya una concentración de células mioepiteliales en esa leche, ¿verdad?, que no estén indicando un proceso mastítico subclínico. Eso debe hacerse, ¿verdad? De esa manera nos evitamos que el proceso de secado termine en una mastitis clínica posterior al parto. Además de eso, que hay que hacer ese tipo de chequeo, ¿verdad? Se chequea la calidad de la leche, ¿verdad? Se chequea que no haya en la glándula mamaria un proceso, ¿verdad?, de inflamación. La glándula debe estar friable, debe estar fría, no debe estar caliente, no debe haber olor, es decir, enrojecida, no debe haber rubor, no debe haber dolor. Si no hay ninguno de esos signos de inflamación, esa vaca, ¿verdad?, debe o está apta para entrar a un proceso de secado. ¿Ok? Si eso está todo normal, si chequeamos eso, la vaca está bien, la metemos al estrés hídrico, ¿qué sucede? Durante ese periodo, durante esos 2 días, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener 2 o 3 días, nosotros vamos a ordeñar la vaca una vez al día. ¿Ok? La ordeñamos y sacamos el poquito de leche residual que hay. ¿Ok? ¿Para qué la ordeñamos? Simple y llanamente para sacar esa leche residual, porque ella va a entrar en lo que nosotros llamamos un proceso de secado violento o repentino. Aquí no vamos a arrestar las vacas, ¿ok? Esa cuestión intermitente que llamaban, o que se llaman por allí, que lo llaman arresto, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el secado como debe ser. ¿Y por qué como debe ser el secado? Porque el secado tiene que ser fisiológico. ¿Okay? Cuando decimos que tiene que ser fisiológico, tenemos que entender que la ubre de la vaca, ¿verdad?, es como si la vaca tuviera un hígado fuera del cuerpo. ¿Okay? Porque funciona como si fuera un hígado. La ubre de la vaca va a responder con una serie de procesos fisiológicos para defenderse de la enfermedad. ¿Ok?
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hago el secado violento y comienza a quedarme leche residual en la glándula mamaria, fisiológicamente, ¿verdad? Ese residuo lácteo que está en la glándula mamaria estimula, ¿verdad?, la inmunidad de la vaca, los procesos inmunitarios o inmunológicos. Resulta que estimula a que haya un movimiento de células. Entonces nosotros tenemos una inmunidad celular dada por una serie de células defensoras de la enfermedad que van a viajar a través de la circulación y van a llegar a la glándula mamaria, ¿ok? Van a entrar a través de las células epiteliales, ¿verdad? Van a caer a la cisterna de la glándula mamaria y van a proteger. Dentro de esas células, las primeras células que nosotros vamos a conseguir allí son linfocitos, ¿ok? Va a haber un cúmulo de linfocitos que entra a la glándula mamaria, ¿verdad?, entre el día 2 y el día 3 que nosotros estemos haciendo el secado de la vaca. No lo había dicho, pero el secado de la vaca dura 14 días, ¿ok? Mientras la vaca llega a ser seca. Entonces, en esos 2 o 3 días hay esa invasión de linfocitos, ¿ok? Posteriormente, los linfocitos, ¿verdad?, la glándula necesita limpiarse de los linfocitos. Entonces entra otro grupo de células, ¿verdad?, que se van a comer a los linfocitos y algunas otras cosas que ya encuentran por ahí como esos son neutrófilos, ¿ok? Esas bacterias, pues, limpian la glándula mamaria de los linfocitos y comienzan ellas allí a hacer su trabajo, ¿verdad?, a buscar las cosas que no deberían estar allí, ¿ok? Terminado su trabajo los neutrófilos, más o menos entre el día 7 y el día 8, ¿verdad?, entran los macrófagos, ¿ok? Los macrófagos son las células de mayor tamaño, se van a comer a los neutrófilos y se van a comer los restos celulares, ¿verdad?, de los acinos glandulares o de las células mioepiteliales que ellos puedan conseguir en las cisternas de la glándula mamaria o inclusive en la cisterna de los alvéolos, porque las células, ¿verdad?, que están en los alvéolos de la glándula mamaria comienzan un proceso de desintegración y esa desintegración los macrófagos la van a consumir y van a ir limpiando esas células de manera que nosotros vamos a ir viendo que el número de alvéolos va disminuyendo, que va disminuyendo el número de células de los alvéolos, que disminuyen los acinos glandulares, etcétera, etcétera. Esa reducción en todos los elementos que conforman la glándula mamaria nos va diciendo a nosotros que la vaca va en un proceso de secado adecuado. El día 9, nosotros recomendamos que se evalúen las vacas, ¿ok? Que se evalúen las vacas para ver el proceso de secado lleva un destino final adecuado, ¿ok? Porque a partir del día 9 hay lo que llama el último grupo, ¿verdad?, de limpieza de la glándula, que ya no son células, sino son enzimas, son lisocimas, que van a entrar a digerir todos aquellos restos que hayan quedado en la glándula y que nos van a permitir que solamente la membrana basal de los acinos glandulares con sus células queden allí retraídas en esa membrana basal y que el resto sea digerido por lisocimas y a través de la lisocima entre el día 9 y el día 14 eso desaparezca y la glándula quede totalmente seca. Pero si el día 9, cuando nosotros evaluamos la glándula mamaria, ¿verdad?, encontramos que hay dolor, que hay rubor, que hay color, que hay inflamación de la glándula mamaria, por eso es, repito, el médico veterinario que asiste a la finca tiene que enseñar a la persona que maneja las vacas para que sepa hacer esa función, para que sepa evaluar la glándula mamaria, para que sepa tocar todos y cada uno de los cuartos de la glándula mamaria y determinar si esos cuartos están funcionales o no están funcionales, si van a haber un proceso de secado adecuado, sí o no, ¿okay? Si él aprende a hacer eso, si aprende a ver cuándo la ubre es friable, cuándo no está dura, cuándo no hay sustitución de tejido alveolar, de tejido glandular por tejido conectivo fibroso, entonces nosotros estamos ganándole tiempo al tiempo, porque esa persona, ese encargado, nos va a hacer un buen manejo del secado, ¿ok? A los 14 días, esa vaca pues ya está seca, no debe haber residuos de leche, su ubre debe estar totalmente colapsada, ¿verdad? Entonces esa vaca puede ir
al grupo de vacas secas o vacas potreros en potreros de mediana calidad o potreros de más o menos buena calidad, ¿ok? Dependiendo pues, de los niveles de producción de la vaca. Si nosotros conseguimos el día 9, ¿verdad? En la vaca hay un proceso inflamatorio, entonces hay que retrotraer esa vaca a lo que estaba antes, porque no podemos secar vacas masivas. La vaca para ese caso tiene que ser vaca normal, sana. No puede haber vacas masíticas cuando estamos haciendo un proceso de seca, ¿okay? Si la vaca está sana, entonces pues nosotros vamos a ganarle tiempo al tiempo y vamos a entrar pues en una condición de que sea esa la vaca que nosotros estamos secando, que está sana y que va a ir al proceso de secado normalmente. ¿Cuánto dura el secado de la vaca? El secado de la vaca debe durar no menos de 60 días. Una vaca debe estar no menos de 60 días seca. Cuando el proceso de secado, ¿verdad? Porque no se hizo a tiempo, es menos de 60 días, entonces la vaca no tiene tiempo para recuperarse. No le hemos dado el tiempo necesario a la glándula mamaria para que se recupere. ¿Ok? Y cuando es más de 150 días que la vaca está seca, esas personas que dicen, no hay que secarla para preñarla, entonces tienen la vaca seca 9 meses, ¿verdad? Son más de 150 días, nosotros estamos produciendo una degeneración de la glándula, es decir, estamos atrofiando, ¿verdad? Asinos glandulares dentro de esa glándula mamaria y por ende, pues estamos limitando su nivel de producción. ¿Ok? Entonces, nunca menos de 60 días, más de 150 días. Eso es el periodo seco normal y fisiológico que debe tener la glándula mamaria. ¿Y por qué consideramos que es el periodo normal y fisiológico? Simple y llanamente por una razón. La glándula mamaria, ¿verdad? Nosotros secamos las vacas por 3 razones fundamentales. En primer lugar, para darle reposo a la glándula mamaria. ¿Okay? Ese reposo de la glándula mamaria incluye la regeneración del epitelio mamario. Hace rato les dije que la glándula mamaria era como el hígado. El hígado se regenera y crece. La glándula mamaria, ¿verdad? Durante el proceso de secado, que es fisiológico, se regenera y crece nuevamente. ¿Cómo crece la glándula mamaria? Todos y cada uno de los acinos glandulares en el alvéolo van a ser regenerados. Va a haber una multiplicación de las células mioepiteliales en cada uno de los acinos glandulares por efecto, ¿verdad? El lactógeno placentario que está o que llega a ese nivel y que estimula, ¿verdad? La mitosis de la membrana basal de las células mioepiteliales y que hace que estas se dividan y produzcan nuevas células. Esas nuevas células que se están produciendo en todos y cada uno de los acinos de la glándula mamaria van a permanecer indiferenciados. Es decir, ellos van a aumentar en número, en volumen, y de ahí es que nosotros vemos la vaca está llenando. Ese término está llenando, aunque el productor no sepa de dónde sale, ni muchas veces los veterinarios tampoco, ¿verdad? No es otra cosa que está aumentando el nivel o la cantidad de células mioepiteliales en los alvéolos de la glándula mamaria. Ha habido o está habiendo una multiplicación de las células de la membrana basal por mitosis y se están formando nuevas células epiteliales. Ese crecimiento es lo que hace que visualmente nosotros veamos que la glándula mamaria comienza a llenarse, a aumentar de tamaño, y es cuando decimos ya esa vaca está bajando ubre, ya está llenando, etc. Son términos que se utilizan a nivel del productor. Ya, eso no es otra cosa que regeneración de la glándula mamaria. Si la vaca no llenó lo suficiente, ¿verdad? O no se extendió lo suficiente, quiere decir que no hubo una buena regeneración del epitelio mamario. Y si no hubo una buena regeneración del epitelio mamario, es porque o esa vaca sufrió muchos o varios procesos mastíticos durante la lactancia, o simplemente porque no hubo un secado adecuado, ¿verdad? No dio tiempo, porque, bueno, la vaca, cuando la secamos ya tenía 8 meses,
le faltaba escasamente un mes para parir, eso no da tiempo a que el epitelio se regenere. Y no da tiempo porque ese proceso dura más o menos entre 25 y 35 días para que haya la multiplicación y luego para que después de la multiplicación venga la diferenciación. ¿Y cuándo va a venir la diferenciación? Cuando se aproxime el parto. ¿Por qué cuando se aproxime el parto? Porque hay unas hormonas que son positivas, pero que a la vez son antagónicas. En este caso estamos hablando de progesterona, ¿verdad? Y de prolactina. La progesterona es la hormona que mantiene la gestación, ¿ok? Pero ella gobierna la gestación y gobierna el ambiente mamario, ¿ok? No afecta al lactógeno placentario de ninguna manera, ¿ok? Porque sabemos que la somatotropina coriónica, como es el lactógeno placentario, domina, sigue la multiplicación. La progesterona está allí, ¿verdad? Pero no permite que en esa célula haya síntesis de leche, porque no permite su diferenciación. ¿Qué sucede? Que en la medida que se aproxima el parto y comienza la inversión esteroidal, es decir, comienzan a subir los estrógenos y comienza a disminuir la progesterona que produce la misma placenta, ¿verdad? Entonces, en esa medida se libera la prolactina. Y a lo que se libera la prolactina, faltando más o menos una semana, 2 semanas antes del parto, ocurre que esa prolactina llega a la glándula mamaria, ¿verdad? Diferencia todas aquellas células y entonces esas células comienzan con una síntesis inicialmente suave y luego copiosa, ¿verdad? De productos lácteos. En este caso, pues, la leche inicial que llamamos calostro, ¿verdad? O en muchas otras oportunidades, leche abundante ya, inclusive una semana antes del parto, ¿ok? Simple y llanamente porque las células fueron diferenciadas por la prolactina. ¿Y por cuánto tiempo se mantiene esa prolactina funcional, diferenciando células? Eso dura más o menos entre 6, 8 y puede durar hasta 10 semanas, no más de 10 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Porque eso es importante, ¿verdad? Que si nosotros hicimos un buen secado, las células mioepiteliales de los vacinos glandulares se desprenden con mucha facilidad. Cuando la ubre está creciendo, cuando se está ordeñando a la vaca, se desprenden muchas células mioepiteliales, ¿ok? Pero como tenemos todavía, ¿verdad? El efecto del lactógeno placentario sobre la membrana basal, se continúa, ¿verdad? El desdoblamiento de la membrana basal por efecto de la insulina como factor de crecimiento 1, ¿verdad? Que comienza la mitosis, ya dependiendo de ello, y el efecto de la somatotropina o hormona de crecimiento que está estimulando la captación de nutrientes. Entonces eso hace que las células se sigan multiplicando. Cuando se siguen multiplicando las células, sigue habiendo formación y nosotros vemos que la leche va en ascenso, va aumentando la producción porque inclusive todos los días hay células nuevas que están conformando esos vacinos glandulares. Pero si el secado no fue bueno, ¿verdad? Y si permitimos que haya formación de tejido conectivo fibroso, perdimos. Porque ya si hay tejido conectivo fibroso, esa ubre no la vamos a rescatar. Esa ubre es imposible llevarla a que se regenere. Lo mismo le pasa al hígado cuando hay un efecto cirrótico, ¿verdad? Se sustituyen las células del epitelio hepático por células fibrosas. Aquí en la glándula mamaria se sustituyen las células epiteliales por tejido conectivo fibroso. Y eso nos permite que la glándula no sea fiable, sino más bien dura, con mucha atención. ¿Qué sucede? Durante esas 6 a 8 semanas hay prolactina circulante. Y si hay prolactina, va a haber diferenciación celular. Y si hay diferenciación celular, todas estas células van a producir leche y esa leche pues nosotros la podemos ordeñar. Pero ese efecto, como dije antes, dura aproximadamente 6 hasta 8 y algunas veces hasta 10 semanas. No pasa más allá. Y mucho menos cuando la vaca comienza con sus ciclos estrales. Al comenzar los ciclos estrales, recordemos nosotros que el cuerpo lúteo, ¿verdad? Después del celo, hay la presencia de un cuerpo lúteo en el ovario y ese cuerpo lúteo produce progesterona. Esa progesterona comienza a combatir a la prolactina y ahí comienza pues este choque y comienza a disminuir
las nuevas células que pudieran formarse. Eso pues nos está limitando. Nosotros tenemos que manejar ese aspecto como médicos veterinarios que somos, ¿verdad? Para enseñar a la persona que está allí a que aproveche, que haga un buen secado, que aproveche el tiempo de secado. Entonces, durante estos 60 días o 2 meses que nosotros le estamos dando, nosotros necesitamos que esa ubre se regenere, que esa glándula sea completamente activa, regenerada, nueva, ¿ok? Para que la vaca produzca mucho más leche. Yo decía que era para 3 aspectos, ¿verdad? El primer aspecto es para descansar la ubre, ¿verdad? Y en ese descanso decíamos que hay la limpieza de la glándula mamaria, es decir, todas esas células van a ser renovadas. En segundo lugar, para que comience un nuevo proceso de síntesis de leche y aumente el nivel de producción de leche. Y muy importante, durante el periodo seco, para mejorar la debe ir menos de manera que durante el periodo seco nos pueda llegar a 3.5. Recordemos que todavía está gestante y que hay un anabolismo de gestación que permite que las vacas almacenen grasa. Ese almacenamiento de grasa, porque la condición corporal no es otra cosa que grasa acumulada en el tejido celular subcutáneo. Ese acúmulo de grasa en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Aumentado durante el periodo seco, nos lleva a una condición corporal de seco. Y es ese tejido celular subcutáneo el que nosotros vamos a ver que la vaca comienza a utilizar después del parto. Y tenemos nosotros establecido, ¿verdad?, que los primeros 400 litros de leche que la vaca produce, los produce a expensas del tejido celular subcutáneo. Es decir, de la condición corporal o de la grasa que tiene acumulada, ¿verdad?, en ese tejido antes del parto. De ahí se produce esa leche, ¿verdad? No se produce, ¿verdad?, de lo que la vaca consume, porque fisiológicamente, después del parto y antes del parto, las vacas comen menos, ¿verdad? Y comen menos debido a que hay una serie de cambios fisiológicos, ¿verdad?, y endocrinólogos o endocrinológicos, ¿verdad?, que producen un estrés a las vacas. Y durante ese estrés, las vacas, pues, simple y llanamente limitan su consumo. Al limitar su consumo, ¿verdad?, no van a tener suficiente cantidad del alimento para mantener la vida y mantener la lactancia. La respuesta que el animal tiene, ¿verdad?, a nivel del sistema nervioso central, se le da una orden al hígado para que produzca mucha energía, mucha glucosa, y que esa glucosa sea utilizada única y exclusivamente por el cerebro y la glándula mamaria. Ningún otro tejido, ¿verdad?, después que la vaca pare, puede utilizar glucosa. Ni músculo, ni hueso, ni ningún otro tejido. Solamente cerebro y glándula mamaria. Pero el resto del cuerpo necesita energía. ¿Y de dónde la va a sacar? Esa energía la va a sacar, ¿verdad?, de los ácidos grasos libres, ¿verdad?, NIFAS, ¿verdad?, o ácidos grasos no esterificados que entran a la circulación producto de la lipólisis. La lipólisis que ocurre después, ¿verdad?, de que la vaca pare, por efecto de la somatotropina, ¿verdad?, que inhibe a la insulina, y al inhibir a la insulina comienza la degradación de las grasas. La catecolamina, ¿verdad?, la hormona que produce la glándula adrenal, puede llegar hacia el tejido adiposo, lisar el tejido adiposo y generar ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres, ¿verdad?, van a ser utilizados por todos los tejidos del cuerpo, por el músculo, por los huesos, por el páncreas, etcétera, etcétera, para subsistir. Y no van a utilizar entonces, toda la glucosa no va a quedar entonces para la glándula mamaria y para el hígado. Perdón. Siendo así, entonces nosotros necesitamos que la condición corporal de la vaca sea adecuada. Si al momento del secado la condición corporal de la vaca está en 2 o 2.5, debemos mantener, después que la vaca esté bien seca, un nivel de suplementación adecuado para llevarla mínimo a 3, 3.25.
¿Para qué? Para que el parto no ocurra, ¿verdad?, alrededor de esa condición corporal y no tengamos nosotros limitaciones postparto. Esa es la idea y esa es la forma como debemos manejar nosotros el periodo seco y la lactancia de la paz. Bueno, no sé si hay alguna pregunta porque yo me encadeno. ¿Ves? No, está muy interesante su ponencia. De hecho, ese periodo seco es tan importante porque no solamente para la producción, sino que ahí viene entonces la reproducción. Depende de cómo lo hayamos destetado, de cómo lo hayamos secado, su condición corporal, podemos aspirar o no tener un ciclo reproductivo a tiempo adecuado. Eso es correcto. Si la condición corporal es adecuada, ¿verdad?, porque se completó durante el periodo seco, nosotros vamos a ver que la vaca va a iniciar su respuesta reproductiva postparto en forma temprana. Y eso va a ser el mejor indicativo de que nosotros estamos manejando el ciclo productivo de la vaca. Es decir, que comience a ciclar alrededor de los 40, 45 días postparto, de manera que nosotros podamos servirla en ese periodo que hemos hablado, que va de 45 a 100 días. Aquí el amigo Pedro nos pregunta, seguramente se incorporó un poco tarde, ¿en qué momento se debe llevar a servicio de nuevo? Pues después del parto, el próximo servicio. Bueno, si la condición corporal fue adecuada al momento del parto, ¿verdad?, con toda seguridad a los 40, 45 días esa vaca va a retornar en celo. Y recordemos que el primero o el segundo celo son los más fértiles. Entonces debemos llevarla, preñarla en ese. Porque muchas veces muchos productores dicen, no, yo no la preño porque a lo que queda preñada me disminuye la producción de leche. Eso es cierto. Pero ¿qué nos importa más? Habría que sacar la cuenta. Si los 2 litricos más que nos va a producir de leche mientras no esté preñado valen más que una nueva cría. Si el valor de la nueva cría es superior, yo prefiero quedarme con la. Claro, doctor, y de ese manejo en el secado y en el periodo seco depende el ciclo económico de la explotación. O sea, lo que usted decía, se va a desordenar todo, que cuando vamos a analizar, entonces vamos a conseguir que vamos a tener una cría por vaca cada año y medio, por ejemplo. Se nos va a distanciar demasiado y entonces ahí es donde viene el productor a quejarse del negocio, pues. O cada 2 años. ¿Ya? O hasta cada 2 años, claro, claro que sí. En muchas explotaciones que me ha tocado evaluar, ¿verdad?, a través de mi carrera, recuérdese que yo me gradué ayer, tengo 47 años de graduado, entonces he recorrido mucho mundo productivo, es lo que me gusta, pues me gusta mucho trabajar en el área de las vacas y es la parte que conozco y que manejo. Y he podido observar que muchas veces los productores no evalúan los intervalos entre partos, ¿okay? No se dan cuenta la pérdida económica que tienen cuando el periodo de secado es prolongado. ¿Y cuando el periodo de secado es prolongado? Cuando el periodo de vacío es prolongado. ¿Y por qué se prolonga el periodo de vacío? Simple y llanamente porque las vacas no ciclan. Y las vacas no ciclan porque están mal alimentadas. Están produciendo y no se les está cumpliendo con la cantidad de energía que ellos necesitan. Entonces, al alargarse el periodo de vacío, se nos alarga también el periodo seco. Necesariamente. Sí, doctor. ¿Cuántas veces no escucha uno en una finca que te dice, coño, esa vaca es extraordinaria, esa vaca sí es buena? Lástima que se demora para preñarse. Y entonces, caso contrario, te lo dicen con otra vaca, dicen, coño, esa vaca se preña rápido, lástima que no da mucha leche. Pero cuando usted analiza, entonces, a lo mejor esa que ellos dicen que no es buena, a lo mejor te está dando más dividendo por la reproducción y porque, bueno, se preña más rápido. Eso es muy cierto, muy cierto. Ahí hay que evaluar cuál es el nivel de producción que tienen las vacas, ¿verdad? Y para qué me sirve. Yo no hago nada con tener en una finca una sola vaca que me produzca mucha leche, pero que no se preñe y que para cada 2 años. ¿Entiendes? Eso no es productivo. Eso pudiera ser productivo en aquellas explotaciones, ¿verdad?, que manejan lecherías especializadas, ¿verdad?, que necesariamente no utilizan inclusive la misma vaca para formar son animales de reemplazo. Eso se da en países de Europa, en países, inclusive en Estados Unidos, en algunos estados lo hacen, pero no es lo que nosotros hacemos aquí tradicionalmente. Nosotros no conseguimos en Estados Unidos vacas
de 10, 15 años, como las conseguimos Sí. en nuestra finca, ¿verdad? Que tenemos vacas muy longevas, ¿verdad? Porque siguen siendo productivas para nuestros efectos, pues, ¿okay? No para los efectos de ellos allá. Ellos quieren vacas de 50, 60 litros de producción de leche, pero que en 4 o 5 años ya la vaca está de calidad, ¿okay? Sí, Esa fíjese, no es hay un nuestra condición. comentario ahí. Bueno, antes uno observaba números del valor de lo que se dejaba de ganar por cada día abierto, pues cuando se alargaba ese intervalo entre partos. Y de ahí, doctor, la importancia cuando usted va a hacer algún análisis en una finca, observar y pedir observar ese lote de ganado, o sea, el ganado escotero, el ganado próximo. Y entonces ahí, al usted ver la condición corporal, usted puede predecir cuál va a ser el futuro inmediato de la explotación. Pues. Claro, porque cuando usted llega a una vaca, ¿verdad? Lo primero que uno debe hacer es pedir los registros. Si la finca no tiene registro, ¿verdad? No hay forma de que el productor le pueda decir a usted cómo está su nivel económico en esa explotación. Pues no hay registro. Si la finca tiene registro, lo primero que nosotros hacemos es chequear el intervalo entre partos que tiene esa finca, ¿ok? O el ciclo productivo que tiene esa finca. Pues recordemos que el ciclo productivo no es más nada que días de lactancia más días secas. Eso es ciclo productivo. ¿Ok? Intervalo entre partos es días de gestación más días de vacío. Entonces, se coinciden las dos. ¿Ok? Claro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que parar. Si el intervalo entre partos no es adecuado, ¿verdad? Y nos da 18, 20, 22, 25, 24 meses, ahí ya nosotros decimos que esto va rumbo al fracaso. Aquí no hay evaluación constante, sino aquí es lo que salga, pues lo que es la vaca al día a día, ¿ok? Pero no nos importa lo demás. Entonces, esa finca, pues, definitivamente no tiene un buen futuro esperado, ¿ok? Si nosotros evaluamos eso, ¿verdad? Otra forma de que, porque a veces nos llegan el registro, ¿verdad? Pero nos permiten ver los animales. Y entonces cuando nosotros evaluamos cuántas vacas hay en el escotero y cuántas vacas hay en producción de leche, ya eso nos da una idea de qué está pasando. Porque nosotros no podemos aceptar que en el escotero haya el 50% de las vacas y en ordeño haya el 50% de las vacas. Eso es un absurdo. En ordeño tienen que haber el 75% de las vacas y en el escotero el 25% de las vacas, ¿okay? Que son las vacas que están secas y van a estar próximas al pasto, ¿ok? Y de las vacas que están en lactancia, ¿verdad? El 50% de las vacas debería estar, ¿verdad? Entre la mitad o más de la lactancia. Y el 25% de las vacas debería estar al inicio de la lactancia. Es decir, eso es una cadena sucesiva. Unas van pariendo y van ingresando y otras se van secando. Por eso hay que mantener ese porcentaje, ¿ok? De vacas que paren y de vacas. Es muy común eso, doctor, que uno a veces, me lo conseguí recientemente, uno consigue, cónchale, ¿por qué está tan alta la proporción de animales vacíos en la vaquera de ordeño? Pues entonces conseguimos que hay una alta proporción, muy alta proporción de vacas recién paridas. Pero eso es que atrás tuvimos un error en el manejo, una falla en el manejo. Pues. Y eso es cierto. Eso es cierto. Las proporciones de vacas, por eso nosotros cuando evaluamos dentro de los conceptos de evaluación de la finca tenemos ¿cómo se llama? Una columna que llamamos vaca día, ¿ok? Y eso nos evalúa cuántas vacas se ordeñan cada día, ¿ok? Para darnos una idea de que esa proporción se está manteniendo en el espacio y en el tiempo, ¿ok? Por un lado eso. Por el otro lado, cuando nosotros vemos que hay muchas vacas recién paridas, muchas vacas resentinas, debe haber muy pocas vacas secas o muy pocas vacas que están al final de la lactancia. Si hay muy pocas vacas al final de la lactancia, ahorita vamos a tener mucha leche, pero cuando estas que están pariendo lleguen allá, vamos a tener muy poca leche porque no hubo secado de vaca, ¿ya? Okay. Entonces vamos a caer en una situación que está bien. ¿Ok? Eso nosotros no creemos que eso ocurra, ¿ya? Claro. Fíjese, doctor, bueno, hemos
tenido hasta acá una explicación muy didáctica y de verdad que muy clara sobre cómo hacer un secado adecuado y la importancia del periodo seco. Pero hay un aspecto adicional donde sabemos que usted tiene también mucha experiencia, importante experiencia con el uso de probióticos en este periodo, durante el periodo seco. Ok, nosotros debemos entender, Rafael, algo por lo que es muy importante, ¿verdad? Y que hoy en día nosotros acá en Venezuela, pues, estamos tratando de que se haga, ¿verdad?, una ley a nivel del Ministerio de Sanidad Animales, de cría, y es que se comiencen a usar definitivamente los productos. ¿Ok? ¿Por qué? En el mundo, ¿verdad?, el uso de antibióticos se está restringiendo bastante por los problemas de resistencia a los antibióticos en humanos. En Europa, por ejemplo, desde el año 2006, está prohibido el uso de antibióticos en los animales que van a consumo humano. ¿Okay? No puede usarse antibióticos ni en ave, ni en cerdo, ni en bovino, ni en ninguna especie animal para consumo humano se pueden usar antibióticos. O no pueden haber residuos de antibióticos en ninguno de esos productos. ¿Ya? Y en Estados Unidos, ¿verdad?, esa resolución está un poco atrasada, pero comenzó a hacerse viable o efectiva a partir del año de 2011. ¿Ya? Comenzó a hacerse, y ya en Estados Unidos igualmente, pues no se puede usar antibióticos en los animales que van para consumo. ¿Okay? Y dado el hecho no le quedó más a Argentina y a Brasil que incorporarse a esa resolución y comenzar ellos también a prohibir, por lo menos en los animales de exportación que van a Europa, el uso de antibióticos, ¿verdad? Y tienen ya su resolución, que la están haciendo extensiva a todas las especies. En Venezuela, eso no ha comenzado. Quizás no. Colombia va a empezar primero con nosotros, porque ya en Colombia se está restringiendo el uso de antibióticos y se está sustituyendo por el uso de ¿Okay? Nosotros acá queremos, ¿verdad? Y actualmente hemos estado tratando de hacer esa solicitud, ¿verdad? Y corresponde a nosotros, a los médicos veterinarios, a los colegios de medicina veterinaria, a las asociaciones de ganaderos, ¿verdad?, que solicitemos, ¿verdad?, ante la autoridad competente del Ministerio de Agricultura y Cría, de SAI, no sé, como eso le cambian los nombres todos los días, no sé cómo se llama, para que se establezca una ley, ¿verdad?, que prohíba el uso de antibióticos en los animales de consumo humano. Porque acá en Venezuela, ¿cuál es la leche que no trae antibióticos? ¿Entiendes? Es correcto. Todo. Aquí no se puede usar leche, ¿verdad? Porque toda trae residuos de antibióticos. Entonces, nosotros no podemos seguir en esta situación. ¿Ok? Tenemos que comenzar nosotros, ¿verdad?, a exigir eso, para que el ministerio haga, ¿verdad?, esta ley, comience pues a supervisarse para que la gente no haga ese uso indiscriminado de los... ¿Estamos? ¿Ok? Que se deben utilizar, ¿verdad?, los microbios buenos, ¿verdad?, que utilizados en una cantidad suficiente van a generar un beneficio en el animal que recibe la probiótica. Es decir, sea becerro, sea un ave, sea un cerdo, sea un perro, sea un gato, sea un caballo, cualquier especie que esté recibiendo el probiótico va a tener un efecto positivo. Y al tener ese efecto positivo, ¿verdad?, ese efecto positivo se va a estar dado por una situación, vamos a llamarla fisiológica. Y es que las bacterias que se incluyen en el probiótico,
¿verdad? En el caso nuestro, nosotros en el laboratorio BioBlast, que es aquí en Asesoro, utilizamos bacilos. Estos bacilos, ¿verdad? Son positivos, son de buenos, son sanos, llamémoslo así. Entonces ellos van a competir en el becerro desde que nace. Nosotros vamos a lograr que el rumen del becerro se desarrolle a más temprana edad y que tenga una mejor colonización bacteriana, ¿verdad? Vamos a impedir que se nos produzcan esas diarreas que ocurren los primeros 5 a 10 días después del nacimiento, que normalmente son generadas por Escherichia coli, ¿verdad? O por virus de la diarrea viral bovina o del Corynebacterium, etcétera, ¿verdad? Pero que nosotros lo vamos a eliminar con el uso del probiótico. ¿Y por qué con el uso del probiótico? Porque los probióticos que van a colonizar ese intestino, se van a adherir a la mucosa intestinal y van a evitar que ningún patógeno se adhiera a la mucosa intestinal. Al hacer eso, ¿verdad? Estamos evitando que las bacterias patógenas, ¿verdad?, se adhieran al intestino, dañen las células dendríticas del intestino, dañen las vellosidades intestinales y se produzca diarrea. Con el probiótico, si evitamos esto, no va a haber posibilidad de diarrea. Además de eso, estas bacterias que utilizamos en los probióticos producen sustancias antimicrobianas, defensinas, ¿verdad?, que van a eliminar a esas bacterias o esos elementos patógenos. Entonces vamos a tener que en el caso de los becerros, perdón, en el caso de los becerros vamos a tener una colonización adecuada del intestino, los becerros van a responder, su rumen se va a desarrollar mucho más rápido, su intestino va a ser más sano, el crecimiento de los becerros va a ser más positivo. Cuando usamos los probióticos en los becerros, vamos a darlos en la leche, ¿ok? Nada nos cuesta darle 4 gramos diarios del probiótico, el R1 que es el que vendemos, en la leche, teterito, ¿verdad? 4 gramos y ya, o preparar una cantidad suficiente para los diferentes becerros que se van a alimentar. Eso en el caso de los becerros. Pero con el tiempo que nos ocupa ahora es el de las vacas secas, ¿verdad? Y sabiendo nosotros que el probiótico, ¿verdad?, en las vacas, el probiótico va a estimular el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, ¿verdad? Eso es lo más importante que tienen los probióticos y que los veterinarios de hoy, ¿verdad?, incluyéndonos nosotros dos, tenemos que conocer y manejar, ¿ya? ¿Por qué? Porque las células bacterianas que utilizamos en el probiótico, a lo que se adhieren a la mucosa intestinal, ¿verdad?, esas bacterias tienen la capacidad de inclusive dividirse inmunológico del animal, ¿ok? Estimulan la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿ok? Y eso que hacen en el becerro, también lo hacen en el ganado adulto, en las vacas, ¿verdad? Cuando nosotros le damos 6, 8 gramos diarios de probiótico a las vacas, también se adhiere a la mucosa intestinal, ¿verdad? Y va a estimular el sistema inmunológico. Al estimular el sistema inmunológico, ¿verdad?, va a haber una translocación de ese producto, ¿verdad? Y va a estimular las células de esas células que están a nivel mioepitelial, en el intestino, y de ahí estimular el sistema inmunológico. Ellas van a conducir, ¿verdad?, a que se estimulan las células T inicialmente, las células T estimulan las células B y las células B estimulan la producción de leucina, interleucina, interferón, anticuerpos. ¿Ok? Esos anticuerpos van a pasar a través de toda la circulación del animal, en el caso que nos ocupa,
van a llegar a la glándula mamaria. Qué cosa tan importante, Rafael. Porque al llegar a la glándula mamaria, nosotros sabemos que la primera leche que ingiere el becerro es el calostro y que el becerro nace desprotegido inmunológicamente, es decir, no tiene inmunidad. Y no tiene inmunidad porque no hay forma de que los anticuerpos maternales pasen a través de la barrera placental. La placenta impide el paso de proteínas de alto peso molecular, ¿verdad?, hacia el becerro feto, ¿ya? Entonces ese becerro, ese feto, cuando nace y es becerro, está desprotegido. Y ahí es que lo atacan las otras enfermedades. ¿Qué ocurre? Si nosotros comenzamos a utilizar el probiótico por lo menos un mes antes del parto, cuando comienza, ¿verdad?, el desarrollo o la entonces que esas células comienzan a sintetizar, ¿verdad?, todos los productos que van a excretar en el de esos van a excretar los anticuerpos. Esos anticuerpos, ¿verdad?, que se van a producir allí, sobre todo inmunoglobulina G, inmunoglobulina G1, inmunoglobulina G2, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, van a pasar a través del calostro al becerro y van a entrar a formar la inmunidad adquirida que va a recibir ese becerro del calostro de su madre. Mientras nosotros estamos aumentando la inmunidad a la madre con el probiótico, nosotros estamos mejorando la calidad del calostro. Y si mejoramos la calidad del calostro, ese becerro va a tener muchísimas más posibilidades de vivir, de estar protegido contra los agentes infecciosos. De manera que es de suma importancia que nosotros, alrededor de 25 o 30 días antes del parto, cuando comienza la secreción de los productos de la glándula mamaria, también comienza la producción de anticuerpos. Y eso va a ser posible si nosotros, ¿verdad?, le damos estos elementos a las vacas, probióticos, ellas los consuman, los trasladen por un proceso de translocación, ¿verdad?, lleguen al sistema inmunológico, el sistema inmunológico produzca esta serie de anticuerpos que van a favorecer el calostro de la vaca y que van a favorecer el calostro de las vacas. ¿Y por qué lo tenemos que dar acá? Porque es en el calostro donde hay anticuerpos. Si nosotros comparamos la cantidad de anticuerpos, por lo menos de inmunoglobulina G, que hay en el calostro de una vaca los primeros 3 días, vamos a ver que hay alrededor de 4.6 y 4.8 gramos, ¿verdad?, de calostro por litro de leche producido. Mientras que si evaluamos la leche ya el 5.º día, que es cuando comienza la leche propiamente dicha, nosotros vamos a ver que apenas hay 0.6 inmunoglobulina. Mejorando la calidad de ese calostro, porque en vez de 4.6 gramos, a lo mejor vamos a tener 8.6 gramos. Ya en Europa, ¿verdad?, en Alemania, que son los que más vienen trabajando con el probiótico, esto se está haciendo, se maneja el probiótico en las vacas secas, no solamente para mejorar la calidad del calostro, sino también para mejorar la respuesta reproductiva de los primeros 75 días posteriores al parto, ¿verdad? El tracto reproductivo de las vacas, los primeros infecciones. Y es más susceptible a infecciones porque recordemos que es un sistema que queda abierto, expuesto, ¿verdad? Que ya el hecho de la placenta, las horas que pueda permanecer la placenta colgada, etcétera, pueden permitir el ingreso de bacterias. Si estos anticuerpos mejoran, ¿verdad?, y estas interleuquinas se producen a nivel del tracto reproductivo, del tracto genital, estamos favoreciendo la inmunidad del sistema reproductivo posteriores al parto. Eso lo hacemos o lo vamos a lograr con la administración de los probióticos durante el periodo seco de las vacas, para que ese efecto, ¿verdad?, se proyecte a través del tiempo. Y si nosotros vemos la glándula mamaria como un todo, anteriormente decíamos que la vaca
la leche de las vacas era estéril. Hoy en día sabemos que eso no es del todo cierto, ¿verdad? Y que tenemos colonias bacterianas buenas y malas, ¿verdad? A nivel de toda la glándula mamaria externa, ¿verdad? Todo lo que es la ubre y lo que son los pezones, ahí hay muchos nichos bacterianos. Nosotros no le podemos impedir a la vaca que se eche arriba de su estiércol. Y en su estiércol hay Escherichia coli, porque la Escherichia coli es bacteria normal, ¿verdad? De las heces de la vaca, ¿ok? Entonces, esas tetas están contaminadas con Escherichia coli, viene el becerro y la mama y ¡pac! Ya se está consumiendo la Escherichia coli que le va a generar una diarrea, ¿ok? Eso por un lado. Cuando nosotros limpiamos el pezón, ¿verdad? Hay bacterias que están adheridas en la piel de ese pezón, ¿verdad? Que son diferentes. Esas son bacterias totalmente aeróbicas, ¿ok? Que crecen ahí con el oxígeno del aire. Pero luego tenemos que en la punta del pezón, lo que llamamos el esfínter del pezón, ¿verdad? Hay otros nichos bacterianos que son diferentes a lo que teníamos externos, porque estos son aeróbicos facultativos. Es decir, estos son medios, viven tanto afuera como adentro, ¿ya? O sea, que viven en contacto con el oxígeno del aire, pero también pueden vivir sin el oxígeno del aire. Entonces son diferentes a los externos que tienen que estar con el oxígeno del aire, ¿ok? Entonces esas son bacterias que llamamos nosotros aeróbicas facultativas, ¿verdad? O anaeróbicos facultativas, cualquiera de los dos términos es igual. Y luego tenemos la cisterna del pezón, que no es más nada que el canal del pezón, ¿verdad? Que ahí ya no hay oxígeno del aire. Entonces ahí hay unos nichos bacterianos que son totalmente anaeróbicos. No crecen en presencia del oxígeno del aire, ¿ya? Y finalmente la cisterna de la ubre, que también hay nichos bacterianos que son totalmente anaeróbicos. Nosotros no podemos impedir que estas bacterias, ¿verdad? Aeróbicas facultativas o anaeróbicas facultativas caigan al canal del pezón, se hagan totalmente anaeróbicas y de ahí a la cisterna de la ubre y siguen siendo anaeróbicas, pero siguen siendo ingeridas por los becerros cuando empiezan. Si eso es así, nosotros le estamos dando al becerro ya bacterias en la leche que sale de su madre, ¿ok? Esa condición nosotros debemos mejorarla con el uso de los probióticos, porque cuando estamos usando probióticos y en la síntesis de los cuerpos de la glándula mamaria que están cayendo, ¿verdad? Mayor cantidad de anticuerpos, esos anticuerpos van a luchar contra muchas de esas bacterias patógenas que ya están en la glándula mamaria, ¿ok? Eso es uno de los mejores efectos que nosotros tenemos para limpiar la cisterna de la glándula mamaria y, ¿por qué no?, la cisterna de la teta y el canal del pezón, que son los más difíciles de limpiar cuando nosotros tenemos contaminación bacteriana. Eso es la importancia que tiene el uso de probióticos en las vacas o en el proceso de secado de las vacas. Usemos probióticos, garanticemos que los probióticos sean de calidad. Acá en el Zulia solamente tenemos un laboratorio registrado para la elaboración de probióticos, que es el laboratorio BioBlast, ¿verdad? Aquí tengo el honor de asesorarle. Y en Venezuela creo que hay otro en Maracay, pero no por de resto no hay más ninguno. Por ahí hay algunos que salen que producen, pero es sin ningún control de calidad y sin ningún registro de calidad. Pues, doctor, la verdad que ha sido una clase magistral, muy didáctica y muy completa. Conocemos no solamente su experiencia como educador, sino también como productor agropecuario, y eso nos da un tinte diferente, adicional, de mucho valor, porque cuando unimos o fusionamos los libros, la lectura con la experiencia de campo, debemos sacar una correcta conclusión, porque a veces vamos distorsionando y nos vamos por el canal equivocado, ¿no? Pero en su caso, pues de verdad que, y muy conocido y respetado, porque bueno, tuvo unos días dando clases en la universidad, fueron varios los años y de verdad que una gran experiencia. Quiero agradecerle en mi nombre y en nombre de Venezuela, de todo el que va a estar leyendo o escuchando esta ponencia suya, porque
va a estar en Instagram y luego la subiré también a mi canal de YouTube. Y bueno, todo siempre en beneficio del productor agropecuario, tratar de llevar estos conocimientos. Y siempre, doctor, vamos a aprovechar que el día de ayer fue día suyo y día mío. Todos estos conocimientos para el productor deben ir de la mano de una correcta asesoría veterinaria. Y es también ahí donde el llamado es a nuestros colegas para no desligarse del profesionalismo, de la atención médica, siempre ligada también, doctor, que es lo que hemos venido hablando, a la productividad. O sea, no debe haber una recomendación profesional que no esté respaldada por números. Y cuando usted nos explica esto de los probióticos, lo de un correcto destete, eso, si no lo hacemos así, los números nos estarán castigando. Y bueno, doctor, voy a seguir en contacto con usted porque posiblemente por esta vía con usted sobran los temas y los motivos pues, que podemos exponer en otra presentación similar a esta. Bueno, Rafael, muchas gracias por la invitación y completamente a la orden, muy agradecido. Como usted lo dijo, pues siempre he tenido en mente y en claro de que me gusta enseñar. Me gusta ofrecer lo que voy aprendiendo y la experiencia que voy tomando. Para mí esto de los probióticos ha sido un mundo sumamente interesante y me ha gustado mucho porque yo hice mi posgrado y yo recuerdo que vi una materia en Estados Unidos, allá en la Universidad de Florida, cuando estaba haciendo el doctorado, una asignatura que solamente la podían tomar los estudiantes de doctorado, no lo podían tomar los maestrantes. Entonces, cuando yo ya empecé el doctorado con esa asignatura que se llamaba Microbiología del rumen, esa asignatura a mí me gustó muchísimo, a pesar de que tenía mucho bioquímica y tenía muchos, pero muchísimos nombres de bacterias, ¿verdad? Que no se acababan, que cada día aumentaban. Entonces, pero me gustó muchísimo porque era sumamente dinámica. Es decir, la dinámica ruminal es tan buena, tan importante, que, mire, es un mundo fascinante, ¿ya? Y bueno, pues en todo este tiempo, acá en Venezuela, pues no habíamos usado probióticos, no veníamos en esto, y cuando la gente de BioBlast me contactaron, nunca les he preguntado a través de quién, pero ellos me contactaron, supieron de que yo era PhD y de que yo me firmaba como PhD especialista en fisiología y nutrición de rumiantes. Eso les interesó y hablaron conmigo, les hablé que sí, que podíamos hablar de eso, de las bacterias del rumen, que me dijeran que eran el material de ellos de apoyo. Me puse en contacto con los biólogos que manejan el laboratorio para la producción de las bacterias y bueno, pues coincidimos en muchísimas cosas y de ahí venimos trabajando juntos pues con una gran, muy acoplados, pues, ¿entiendes? Y bueno, cuando doy las conferencias presenciales, normalmente pues los biólogos van conmigo porque a veces hacen algunas preguntas que les corresponden más a ellos que a mí, ¿verdad? Pero que siempre estamos ahí de la mano para dar cualquier explicación, ¿bien? Y esto de los probióticos, les repito, que esto es el nuevo mundo, esto es a la Venezuela que nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que disminuir el uso de antibióticos, mejorar el uso de los probióticos, evaluar en los probióticos, porque si usted evalúa el uso de probióticos en los animales más fáciles de evaluar es en cerdos y en aves, en perros y en gatos, en potrillos, en becerros. Usted se va a dar cuenta de que es un efecto siempre positivo, nunca negativo. Y si luego lo evalúa en la lactancia, lo evalúa en la calidad de la leche, lo evalúa en el mejoramiento de la alimentación, se va a dar cuenta que es muy bien. ¿Cómo digieren las vacas el pasto que se come? Las bacterias del rumen. Y si yo le estoy adicionando en el probiótico unas bacterias que son mejoradoras de la eficiencia ruminal, yo estoy ganándole al tiempo, pues estoy ganándole a la alimentación. Entonces, a eso es lo que tenemos que ir. A eso es lo que tenemos que ir. Entonces, yo invito, aprovechando que ayer fue el Día del Médico Veterinario, a todos los médicos veterinarios, a los que le di clase, a los que no le di, como usted dijo antes, yo nomás que di 35 años clase en la universidad, ¿verdad? Tengo algún tipo de experiencia en eso, pero los invito a todos
¿verdad?, a que sigamos en esto. Yo estoy completamente a la orden. Que todas las preguntas que quieran y que puedan hacerme al respecto, perfectamente las pueden hacer a través de mi contacto, que es el suyo, que estamos para hacer. Muchas gracias. Está bien. Bueno, doctor, un placer y seguimos en contacto. Muy agradecido. Hasta luego. Pues. Hasta luego. Hasta luego.